Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, desde el 10 en adelante, hermanos. Primera de Pedro 1, 10. Y vamos a leer hasta el versículo 3. 1:10 y vamos a leer hasta el versículo 3 del siguiente capítulo, porque se quedaron viendo así como que, ¿cómo? 1:10, ¿lo tienen? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo os sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hemos orado ya, hermanos. Voy a invitarles, los que están de pie se pueden sentar. Amén. Y vamos a entrar de lleno a nuestro mensaje en esta tarde. Este viernes, es decir, el día de ayer, antier, estábamos aquí en la oración, estábamos orando, y el Señor trajo a mi corazón el recuerdo de una antigua leyenda alemana. Esta antigua leyenda alemana después se convirtió en un cuento para niños, pero comenzó todo como una leyenda. Yo no sé cuántos hayan oído hablar del flautista de Hamelin. Hamelin es una ciudad alemana, y esta historia, esta antigua leyenda, trata sobre una misteriosa desgracia que sucedió en la ciudad de Hamelin, en Alemania, el 26 de junio de 1284. En 1284 la ciudad de Hamelin estaba infestada de ratas. De pronto, hermanos, un buen día
levantaron los habitantes del pueblo en la mañana y se encontraron con la sorpresa de que estaban atestados de ratas. Entonces, al no saber de qué manera acabar con tanta rata, contrataron a un flautista. Llegó un flautista a la ciudad, a la aldea, y este flautista ofreció sus servicios para sacar las ratas de la ciudad. Este hombre, hermanos, este desconocido flautista empezó a tocar su flauta. Cuando todos aceptaron darle una buena cantidad de dinero, este hombre empieza a tocar su flauta y de alguna manera todas las ratas empiezan a salir de sus cubiles, empiezan a salir de sus agujeros y empiezan a seguir a este hombre que llevaba el sonido de la flauta. Todas esas flautas, hermanos, fueron siguiendo al flautista hasta el río Weser, y las ratas se ahogaron en el río. Este hombre regresa después de su hazaña al pueblo, y todos los ciudadanos se niegan a pagarle un centavo. Este hombre se va molesto, se enoja y se va. Pero vuelve algunos días después, el 26 de junio, que se celebraba la festividad de San Juan y de San Pablo. Y este hombre llega en busca de venganza y empieza a sonar su flauta mientras todos los adultos estaban en la iglesia festejando a San Pablo y a San Juan. Este hombre empieza a tocar su flauta y todos los niños empiezan a seguirlo. Hay varias versiones respecto a esta leyenda. Repito, es una leyenda. Dicen que hubo niños, uno que otro niño sordo que no alcanzó a escuchar la flauta y por lo tanto no lo siguió, aunque seguía al grupo, porque veía que todos los niños iban caminando detrás de este flautista, y este niño, siendo sordo, los seguía. Dicen que hubo un niño que era ciego, que este niño se perdió y jamás volvieron a saber de él tampoco, pero no entró en el grupo de los niños que fueron llevados por este hombre. Era alrededor de 130 niños los que se desaparecieron. Entonces, esta imagen que el Señor me trajo este viernes, los que estuvieron en la oración quizá me escucharon orar al respecto, trajo a mi mente, hermanos, una imagen, una idea. Yo creo que la iglesia de Jesucristo de nuestros tiempos, hermanos, iba a decir de los últimos días, pero bueno, para que se entienda, de nuestros tiempos, estamos esperando escuchar una trompeta. Yo espero escuchar la trompeta, y espero que usted también. Pero sabe que mucha iglesia de nuestro tiempo, hermanos, ha ido siguiendo una voz más suave que la de una trompeta. ¿Han escuchado oír una trompeta? ¿Han escuchado alguna vez una trompeta? ¿Sí han escuchado cómo suena una trompeta? ¿Sí? Tiene una voz grave, tiene una voz, aunque a veces hace una voz aguda, no tiene una voz suave. Tiene una voz más bien grave, o demasiado aguda. Una flauta, hermanos, tiene una voz más suave, tiene una voz más dulce, tiene una voz más agradable al oído, hermanos. Y el asunto, hermanos amados, es que mucha congregación, mucho pueblo de Dios ha ido siguiendo el sonido de una flauta que le ha endulzado el oído y nos ha adormecido y nos ha llevado, hermanos, por un evangelio de prosperidad, de abundancia. Nos han enamorado el corazón de los creyentes y han apartado el verdadero mensaje del evangelio de la salvación, porque el verdadero mensaje de la salvación, hermanos, tenemos que entenderlo, muchas veces es confrontativo. Es decir, escuché una vez a un pastor que dijo: si la palabra de Dios no te confronta, entonces no es palabra de Dios. Si la palabra de Dios que tú escuchas, decía él, si la palabra de Dios que tú escuchas no te confronta con lo que tú eres, entonces esa palabra no viene de Dios, viene del corazón, o viene de la mente, o viene de cualquier otra parte de aquel que te predica, pero no viene de Dios. La palabra del Señor, hermanos, está hablando a la iglesia. Dios está hablando a la iglesia a través de su palabra, en el sentido de que la iglesia necesita despertar, en el sentido de que la iglesia necesita levantarse. El día de ayer, estando en San Guillermo, en Vistas de San Guillermo, estuvimos predicando el día de ayer, y el Señor nos dio una palabra fuerte para los pastores que estaban reunidos ahí.
porque había varios pastores. Nos habían invitado a una discada y nos habían dicho que era una primero me dijeron que era para la familia, ¿verdad? Y luego me dijeron que no, que eran puros varones, y luego resultó que entre los varones había algunos pastores. Pero el Señor me dio una palabra para los pastores. Yo pensaba hablar a los varones acerca de dejar a los niños venir al Señor, ¿verdad? Dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo pensaba hablarle a los varones de esto, pero estando allá el Señor me dijo, no, les vas a hablar de esto otro. Y empezamos a predicar acerca de Apocalipsis capítulo 22, donde el Señor dice 3 veces, he aquí yo vengo pronto. Y amados hermanos, el Señor nos estaba diciendo que es importante que la iglesia despierte de ese letargo, que la iglesia despierte de ese sueño en el que nos han sumido con predicaciones hermosas. Yo les decía a los hermanos, ¿cuánto tiempo hace, hermanos pastores? Les decía yo a los hermanos, que se está proclamando un mensaje de un avivamiento en Chihuahua. ¿Se acuerdan? Como 30 años más o menos. Que se decía, viene un avivamiento sobre México, y el avivamiento va a empezar en Chihuahua, y Chihuahua va a ser la sede de un derramamiento del Espíritu Santo. Y empezamos, hermanos, a sentir un derramamiento, pero de emociones. Hermanos amados, iglesias enteras que se tiraban al piso, que se daban de golpes en las bancas, que empezaban a correr por la iglesia. Hermano, yo quiero decir una cosa, yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, creo en el mover del Espíritu de Dios, creo que Dios puede derribar a una persona y puede derribar a miles. Pero hermanos amados, también creo que las emociones del creyente a veces lo pueden engañar y lo pueden llevar a hacer cosas que no precisamente son del Espíritu. Escuché una vez a un predicador que hablaba y daba testimonio de una iglesia donde él llegó a predicar, y estaban, hermanos, unas personas arriba del altar, ¿verdad? Y estaban danzando. No arriba del altar, abajo, allá en la parte de abajo. Estaban danzando los hermanos. Cuando se termina el culto, el pastor le pregunta, le comenta al otro, hombre, lo que más me gustó fue ver a los hermanos danzando por el Espíritu. Sí, dijo, y duraron un mes ensayando. Y nos hemos dejado llevar, hermanos, por la emoción, y hemos olvidado los puntos importantes del Evangelio. Y uno de los puntos importantes del Evangelio es el que quiero yo hablar en esta tarde, hermanos. Uno de esos mensajes, uno de esos temas que poco a poco se ha ido descuidando en los púlpitos cristianos. Uno de esos temas, hermanos, que poco a poco los mismos predicadores han ido haciendo a un lado de los púlpitos cristianos. Y ese tema es la santidad de la iglesia, hermanos. Dice que Dios nos llamó, hermanos, a una vida santa. Dios nos llamó a vivir apartados del pecado. Dios nos vivió a vivir, hermanos amados, una vida de búsqueda, de consagración, de integridad delante de Él. Miren lo que dice la palabra, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo les preguntaba ayer a los hermanos, a los pastores, yo les preguntaba, ¿cuándo comenzará el Apocalipsis? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez, hermano? ¿Cuándo comenzará el Apocalipsis? Es una pregunta importante, ¿no le parece? Y yo les decía a los hermanos, ustedes que son pastores, ustedes que tienen conocimiento, ustedes que saben lo que la Biblia enseña, podrán corregirme si me equivoco. Para mí, el Apocalipsis comenzó, no va a comenzar, comenzó el día de Pentecostés. Y se quedaron así como ustedes decían, igualito. Así se quedaron, como diciendo, Para mí, hermanos, el Apocalipsis comienza el día de Pentecostés. ¿Saben por qué, hermano? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
¿Y a quién están dirigidas esas 7 cartas, hermano? Apocalipsis no es un libro, son 7 cartas. A la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? En Pentecostés. Para mí, hermanos, el Apocalipsis no estaba por comenzar. El Apocalipsis comenzó el día de Pentecostés. El problema es que mucha iglesia ha estado pensando que se va a tardar una infinidad de tiempo antes de que Cristo venga. Y hermanos, ese tiempo nos ha alcanzado a usted y a mí. Y hermanos amados, hoy nosotros necesitamos entender lo importante que es la santidad en la iglesia de Cristo. El Señor dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el apóstol nos dice también ahí en Efesios que el Señor se entregó a sí mismo a fin de presentarse una iglesia santa, gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga. Y esto es bien importante, hermanos. Mire, espero que aquí no vaya a pasar lo mismo que en Urbi, pero en cierta ocasión, hermano, yo estaba planchando mi ropa. A mí me gusta planchar mi ropa, ¿sí? Me desestresa planchar mi ropa. Regularmente plancho mi camisa cuando se requiere el pantalón. Pero a mí me gusta hacerlo, es algo que yo disfruto hacer, ¿sí? No me ponga a lavar trastes, pero planchar mi ropa me gusta, ¿sí? ¿Me explico? Ok. Estaba yo planchando mi camisa, y ese día me iba a poner el traje que tengo, el 21 que tengo. Me iba a poner ese traje para predicar. De hecho, me lo puse para predicar ese día. Y cuando estaba planchando mi camisa, por alguna razón el cable de la plancha se atoró en la camisa y la jaló mientras yo planchaba, y se hizo un pliegue en la camisa, en la parte de atrás, en la espalda de la camisa. Se hizo un pliegue. Y cuando estaba yo planchando me di cuenta que estaba esa arruga allí. Y dije: bueno, me voy a poner el saco, la arruga no se va a ver porque voy a traer el saco. Pero el Espíritu Santo me dijo: pero tú sí sabes que llevas una arruga. Y me llamó la atención, hermanos, porque regularmente cuando nos manchamos de chile colorado, de mole, ¿dónde nos manchamos? ¿En la espalda? Donde todo el mundo nos puede ver. Nos disfrazamos de payaso, ¿verdad? Cuando comemos mango y cosas así, ¿verdad? Nos untamos el mango, nos untamos el aguacate, nos untamos el pureto. Bueno, y usted se da cuenta de que está en la mancha, pero la gente alrededor también, ¿sí o no? La gente alrededor se da cuenta que usted lleva esa mancha. Las arrugas a veces se pueden disimular o cubrir, pero usted sabe que lleva una arruga. Y la Biblia dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha ni... Qué curioso que mencione las arrugas, ¿no le parece? Porque a veces podemos esconder las arrugas, ¿sí o no? De la ropa, y luego bueno, yo no, pero hay quienes se ponen el kilo de yeso acá y el kilo de yeso acá y se tapan las arrugas. Tengo un amigo, y ahora puedo decir un hermano en Cristo. Él tenía un Chevrolet como del 50 y tanto, 54, 58, y tenía un agujerote en una puerta. Y regularmente esos agujeros los tapan con bondo, que es una pasta especial para el metal. Y este tremendo, ¿verdad? Le puso mi hermano Mario, que ya falleció, le puso una capota de yeso y lo pintaron y así lo vendieron. Le taparon el agujero. Y a veces nosotros, hermanos, podemos quizá con nuestros medios tratar de cubrir nuestras arrugas, nuestros defectos, pero no se trata de cubrirlos, se trata de traerlos a la presencia de Dios para que Dios obre en nuestras vidas, Él limpie nuestras manchas, Él planche nuestras arrugas y podamos presentarnos delante de Dios en santidad delante de Él, por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ayer hablábamos de los últimos tiempos en el mundo y veíamos que tristemente la iglesia ha dejado de esperar el sonido de la trompeta, que ha empezado a escuchar el sonido de esa flauta dulce, de esa flauta de pan, de esa flauta que tranquiliza, de esa flauta que adormece, de esa flauta, hermanos amados, que nos ha adormecido. Y ahora es tiempo de despertar y es tiempo que entendamos la importancia, hermanos, de vivir en santidad. Y yo quiero hablarle de esto, hermano, la santidad en la iglesia de Cristo. Es el tema de este mensaje.
Vivir en santidad, hermanos, no, escuche, no es fácil. Escuché una vez les digo que de repente me gusta escuchar predicadores, y escuché a un predicador decir: yo no entiendo a aquellos cristianos que dicen que vivir en santidad es difícil, o que vivir en cristianismo es difícil. Yo no los entiendo, decía él. Yo sí entiendo, hermano, lo que es vivir un cristianismo fácil, sin compromisos, en el que puedo hacer lo que a mí me da mi gana, acabo Dios me perdona, en el que puedo vivir haciendo lo que a mí se me antoja. Finalmente Dios es amor, y Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, y yo soy su hijo porque soy su hijo. Hermanos, hoy es necesario que entendamos y que veamos al menos, yo quisiera ver por lo menos 3, si me alcanza el tiempo veremos más, pero yo quisiera ver por lo menos 3 razones por las que la iglesia necesita esforzarse en vivir en santidad. La primera, que en 1 de Pedro 1, 18 al 19 dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, fuimos comprados por precio, y no fuimos comprados por cualquier precio, hermanos, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que se derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Hoy usted y yo debemos de entender cuán importante es usted para Dios. ¿Se ha usted puesto a pensar alguna vez lo importante que usted es para Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar realmente, hermano, cuánto vale usted para Dios? Hermanos, yo no sé, no alcanzo a entender, mi mente tan finita, tan torpe, tan necia, no alcanza a visualizar, a entender lo que Cristo dejó en el cielo, hermanos. Cristo dejó su trono de gloria. Yo no sé cómo es ese trono de gloria, pero conozco al Dios, amado hermano, lo he ido conociendo poco a poco. Sé cómo es el Dios que se sienta en ese trono, y no cualquier trono va a ser digno de ese Dios. Pero Dios, amado hermano, envió a Jesucristo, se despojó de su Hijo, para que usted y yo tuviésemos vida, para que usted y yo tuviésemos una esperanza de salvación. Así de valioso eres para Dios, así de importante eres para Dios. Él no se despojó de cualquier ángel, hermano. Él no dijo: a ver, ángel Gabriel, ve y muérete tú en la cruz. No, Él envió a Jesucristo, su Hijo, por nosotros, para que usted y yo pudiésemos hoy tener una esperanza de vida eterna, para que usted y yo pudiésemos hoy tener una esperanza de salvación para la eternidad, hermano, de escapar del castigo que viene sobre la tierra. No fuimos rescatados por cualquier precio, hermano. Dice la palabra de Dios: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve tener todo lo que el mundo ofrece? Hay personas, hermanos, que se desviven por tener más dinero. Hay personas que se desviven por tener una buena casa, que se desviven por tener un carro, que sacrifican todo, hermano, por tener riquezas. Ahí están los que se dedican a las drogas, hermanos. ¿Por qué se dedican a eso? Porque quieren dinero fácil, y lo pueden lograr. Ahí está el Chapo, ahí están los Arellano Félix, y ahí están tantas gentes, hermanos, que han logrado infinidad de dinero, riquezas a lo loco, hermanos, que no se las gastarían en 10 vidas. Escobar, en Colombia, el hijo de Escobar, escribió un libro, y en ese libro él relata lo que sucedió inmediatamente, ojo, inmediatamente después de que su papá fue abatido por la policía. Todos los hombres que trabajaban para Escobar llegaron a la mansión, les quitaron absolutamente todo y los echaron de Colombia, a los hijos y a la esposa. ¿Dónde quedó ese poder? Ese supuesto poder que tenía Escobar. ¿Dónde quedó su riqueza? Repartida entre todos sus achichincles. Porque ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Todos llegaron reclamando lo suyo. Pero ¿y todo ese poder que tuvo? El zar de la droga, el que decía este se muere y se moría, el que decía este queda vivo y quedaba vivo.
¿Dónde quedó ese poder? Vuelvo a la pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿O qué recompensa, dice el Señor Jesucristo, dará el hombre por su alma? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios para que Dios perdone tus pecados? ¿Qué le puedes ofrecer a Dios para que Dios diga: bueno, pues tú no aceptaste a Jesús, no aceptaste su sacrificio, no aceptaste su sangre, pero de todas maneras pásale porque veiste esto? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Absolutamente nada, hermano, porque no hay nada más valioso para Dios que la sangre preciosa de su Hijo. Y hermano amado, fíjate lo que estoy diciendo: no hay nada más valioso que la sangre de su Hijo, y Él la derramó por ti y la derramó por mí, y nos la dio por todo aquel que quiera aceptar su sacrificio, la dio por todo aquel que quiera venir y aceptar de su gracia. A todos los sedientos, dice Isaías: venid, venid y comprad sin dinero, venid y comprad sin dinero vino y leche, porque gastáis tu dinero, dice, en lo que no es pan, porque gastas tu vida en lo que no sacia. Amado hermano, el Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y amado hermano, esta es la invitación que Dios está haciéndote a ti hoy, y te está haciendo a ti que estás en internet. Dios nos está diciendo: si tienes sed, ven y bebe del agua de vida, y será como un río que brote para vida eterna, un río de agua viva. Amado hermano, no hay nada más valioso para Dios que la sangre de Jesucristo, y la dio por ti y la dio por mí, la derramó por nosotros. Hermanos, fuimos comprados por precio. No estamos aquí por grande de agorra, no estamos aquí, hermanos, solamente porque alguien nos lavó el cerebro. Estamos aquí porque alguien pagó el precio para que tú y yo estuviésemos aquí. Y a lo mejor nosotros podemos hacer algún sacrificio, a lo mejor nosotros podemos esforzarnos y hacer actividades y construir una rampa, construir un templo, amueblar el templo, equipar el templo. Podemos hacer muchos esfuerzos, pero el esfuerzo que vale para nuestra salvación lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otro, no hay otro, y no va a haber otro, no va a haber otro. Jesús dijo: yo soy la puerta. Él no dijo: yo soy una puerta. Él no dijo: yo soy un camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otro sacrificio, no hay otro pago, hermanos amados. Debemos entender que el precio que se pagó por nuestros pecados no fue con cosa corruptible como oro o plata. No fueron diamantes ni piedras preciosas. Fue algo mucho más valioso que eso: la sangre preciosa del Hijo de Dios. De pronto me he topado con personas, gracias a Dios no muchas, y gracias a Dios no tan seguido, que todavía piensan que Jesús tenía que pagarle algo al diablo, que el pago que se hizo porque tenía que comprarnos el Señor Jesucristo al diablo. Hermanos, el pago que se dio fue a la justicia de Dios. El alma que pecare, dice la justicia de Dios, esa morirá. Jesús pagó el precio que usted y yo no podíamos haberle pagado a la justicia de Dios. Por eso es que usted y yo ahora estamos aquí, hermano, y por eso es que usted y yo ahora podemos venir y reconocer que necesitamos, o debemos reconocer que necesitamos santificar nuestras vidas, porque el precio que se pagó no fue cualquier cosa, hermano. Dice la palabra de Dios: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del pacto, en la cual fue santificado? ¿Qué significa santificar, hermanos? Santificar significa apartar. Apartar. De ahí viene también la palabra consagrar. Consagrar significa apartar para un uso santo. El asunto es, hermanos amados, que nosotros fuimos hechos por Dios y somos de Dios. Somos sus criaturas. Ahora somos sus hijos. Pero todo lo que fue creado por Dios, ¿de quién es? Es de Dios. ¿Sabe cuál fue el origen de la fiebre bubónica, hermanos? Que de repente se levantó un sacerdote a decir que los gatos negros eran del diablo, y la gente empezó a matar gatos porque eran del diablo.
Ahorita mucha gente que dice, los murciélagos son del diablo. Pues ¿dónde está la factura? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está? Hay un dicho que dice, papelito habla. Ayer lo veíamos allá con los pastores, papelito habla. ¿Dónde dice la Biblia que los murciélagos son del diablo? O que los gatos son del diablo, o que las lechuzas son del diablo. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Qué no dice la palabra del Señor? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, se levanta este sacerdote, no me acuerdo si era un papa o era nada más un sacerdote común, y sale con esa revelación: los gatos son del diablo, y empiezan a matar gatos, hermanos. Se llenaron de ratones, como los de Hamelin. Y los ratones, hermanos, con ellos trajeron unos animalitos que se llaman pulgas. Y usted sabe que las pulgas difícilmente se ven. Yo al menos no podría ver una pulga, o sea, son demasiado pequeñas. Necesitaría unos lentes, ¿verdad?, para ver una pulga. Y esas pulgas empezaron a picar a la gente. Y las pulgas, igual que las garrapatas, traen bacterias que provocaron la fiebre bubónica. Bueno, el asunto es este, hermano. Todo esto fue creado por Dios. Todo lo que hay fue creado por Dios. Se dice que había un niño que tenía un papá que era artesano. Y este papá enseñó a su hijo a tallar la madera. Y el niño se encontró por ahí unos troncos, agarró los troncos y empezó a tallar y a tallar y a tallar. Hizo un barco de madera. Siguió tallando, hizo unas figuritas, unos hombrecitos de madera y los pegó ahí en el barco. Finalmente, cuando el barco estaba terminado, se fue a un arroyo. Y ahí en el arroyo el niño estaba jugando con su barco, y en un descuido el barco se fue en la corriente. Tiempo después mandaron al niño a la tienda a comprar algunos víveres, y en el escaparate de la tienda, ¿qué creen que encontró? Un barquito tallado a mano, con sus figuritas talladas a mano. Y el niño reconoce ese barco y entra y le dice al tendero: oiga, ese barco es mío, yo lo hice. Y el tendero le dijo: pues si tienes que pagarme por él, ¿verdad?, porque yo me lo encontré y está a la venta. Y el niño trabajó con su papá, juntó el dinero y fue a comprar el barco. Cuando finalmente lo tuvo en sus manos, abrazó su barquito y le dijo: ahora eres 2 veces mío. Primero porque te hice, y segundo porque pagué por ti. Es una ilustración que nos habla, hermano, del amor de Dios, de cómo el Señor Jesucristo, hermanos, que trabajó en nosotros para darnos forma, para darnos vida, pagó el precio que su propia justicia exigía, hermano. Así que esta es una razón para vivir buscando la santidad, hermano. Reconocer y ser agradecidos por lo que Cristo ha perdonado en nuestras vidas. Yo no sé de dónde tú viniste, de dónde Dios te trajo, yo no lo sé. A lo mejor en ti se cumple el Salmo 1, a lo mejor, gloria a Dios por eso. Bienaventurado el varón que no anduvo que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, cuya delicia está en la ley de Jehová. Qué bueno que tú seas el cumplimiento del Salmo 1. Pero los que no somos el cumplimiento del Salmo 1, hermano, los que sabemos toda la suciedad que Dios nos tuvo que perdonar, que lavar, que cambiar. Qué bueno es Dios. Y esa es una razón, hermano, para vivir buscando la santidad. El precio que se pagó no fue cualquier cosa. En segundo lugar, hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuántos aquí sabemos y creemos? Porque no es lo mismo saber que creer. ¿Cuántos aquí creemos que Dios
es nuestro Padre. ¿Cuántos verdaderamente pudiéramos decirle hoy Padre nuestro? Y más que Padre nuestro, hay una palabra, hermano, que tiene un peso tremendo, hermano. Yo se los decía a mis hermanos allá en Urbi, cuando entiendes el peso que tiene la palabra mío. Dice la palabra del Señor, hablando de la tsunamita ahí en Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo suya. Cuando entendemos el peso que tiene eso, hermano, cuando yo puedo decir Él es mi Padre y yo soy su hijo, y podemos entender lo que eso significa, y podemos entender el peso que eso tiene, hermanos, esto es un motivo de alabar y glorificar a Dios, ¿no es cierto? Pero cuando entendemos que ese Padre que yo tengo no hace acepción de personas, sino que juzga rectamente. Fíjense cómo dice el versículo 17: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Hermanos amados, ese Padre que yo tengo amoroso, ese Padre que yo tengo fiel, ese Padre maravilloso que yo tengo, es un Dios que me va a juzgar como a cualquier otro si no obedezco su palabra. Yo tengo que entender esto, hermano. Mire, muchas veces hay personas que dicen: es que la salvación no se pierde. No, la salvación no se pierde, siempre está en Jesús. Los que nos perdemos somos nosotros cuando nos descuidamos. Y eso yo se lo aseguro, se lo garantizo. Hermano, yo me bauticé a los 15 años y me fui al mundo y anduve perdido, y el Señor tuvo misericordia de mí después. Pero yo estuve, amado hermano, yo le doy testimonio de que si descuidamos nuestra salvación, nos podemos perder en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos. Jóvenes, en un clic en la computadora nos podemos perder. En algo tan simple como un teléfono celular nos podemos perder. Es necesario que entendamos, amados hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios no va a tomar por inocente al culpable, y nosotros necesitamos entenderlo, porque hay un juicio que viene sobre la tierra. Amado hermano, hay un juicio que está latente, como la espada de Damocles. ¿Sí saben lo que es la espada de Damocles, verdad? Damocles fue un hombre que ofendió a los dioses griegos, y como castigo él fue condenado a vivir toda su vida, hermanos, con una espada colgando sobre su cabeza, sin saber en qué momento esa espada se iba a dejar caer sobre su vida. Ese fue su castigo. Hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que estamos viendo alrededor de nosotros. ¿Qué se está viendo alrededor, hermanos? No se está viendo el principio del Apocalipsis, hermanos. Se está viendo la continuidad que el Apocalipsis lleva. Porque decía hace un momento, para mí Apocalipsis comenzó el día de Pentecostés, cuando la iglesia nace. Ese tiempo, hermanos, de Pentecostés hasta la persecución de los césares, de los emperadores, se conoce, hermanos, como la dispensación o el tiempo de la iglesia de Éfeso. En el Apocalipsis, el primer mensaje de Apocalipsis está dado a la iglesia de Éfeso. Entonces, para mí, hermanos, el Apocalipsis comenzó allí. Comenzó con la primera iglesia. Comenzó con el advenimiento del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, Dios está atento a todo lo que hacemos. De Dios no nos podemos esconder. ¿Sabía usted que usted puede pecar todo lo que usted le dé gana, donde Dios no lo vea? ¿Y qué dijo el salmista? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere, dice, a los cielos, a la luna, si en el Seol hiciera mi estrado, no hay dónde. No hay dónde escondernos. Y Él, hermano, no hace acepción de personas. Quiero que entendamos bien esto, hermanos, porque de repente hay personas que dicen: a mí Dios me tiene chifle. Yo tuve un patrón, hermanos, que eso decía: a mí Dios me tiene chifle. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si se os deja sin disciplina, ¿qué? Entonces no sois hijos, ¿sí, no? Hermanos, nosotros necesitamos entender esto.
A veces pensamos que porque ejercemos un ministerio, que porque estamos en una congregación, que porque servimos de alguna manera. Hermano, eso no vale de nada si no hay una verdadera consagración a Dios. ¡Aleluya! Y yo puedo ser el pastor de esta iglesia, pero si no hay santificación en mi vida, si vienen pensamientos a mi cabeza y no reprendo esos pensamientos que me alejan de Dios, y les doy lugar y les doy cabida, y llego al punto en el que el pecado es concebido y dado a luz, entonces de nada me sirve estar aquí. Porque note lo que la palabra del Señor dice: si invocáis por Padre, fíjese bien, si invocáis por Padre, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Porque somos nosotros los que invocamos por Padre a Dios, ¿sí o no? Somos nosotros. Dice: si tú, iglesia, invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga conforme a la obra de cada uno. Fíjese que no está juzgando la fe, sino la obra. ¿Por qué? Dijo el apóstol Juan: si alguno tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Si alguno tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Usted tiene esta esperanza en él? ¿Sí tenemos esta esperanza en él? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es esa esperanza que usted tiene? Porque mucha gente tiene esperanza de sacarse la lotería. Una vez un hermano a mí me dijo: no, hombre, mira lo que dice el Salmo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Yo por eso no le entro a la lotería, decía el hermano, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Hermano, ¿cuál es la esperanza que mucha gente tiene, aún dentro de las iglesias? ¿Sabe usted que mucha gente viene a las iglesias a buscar esposa o esposo? Que mucha gente viene a las iglesias nada más para librarse de los que lo andan correteando ahí en la calle. Que mucha gente viene a la iglesia, hermano, nada más porque quiere mejorar su vida aquí en la tierra. Hay un pastor ahí en Estados Unidos, Austin se llama, se apellida, Joel Austin, y escribe un libro, hermanos, Su mejor vida ahora. Un libro que, hermano, bestseller, muchas ventas, hermano. Pero la pregunta es: ¿verdaderamente la mejor vida del ser humano será ahora? ¿O será cuando estemos allá? Cuando allá se pase lista, cuando podamos decir: presente, Señor, llegué, logré llegar. A lo mejor como Adán, sin ombligo, de panzazo, haciendo patitos, pero llegué. Esa, hermanos, esa será nuestra mejor vida. Allí empezará nuestra mejor vida. Pero aquí tenemos que entender que el Dios en el que hemos creído juzga según la obra de cada uno, y no va a andar haciendo acepción de personas. Él no es así. No es como nosotros, los seres humanos. De repente, hermanos, los seres humanos hacemos acepciones. No, este me cae gordo, este ni lo saludo. Ay, aquel sí, aquel. Dios no es así, hermanos. Y hasta ahorita Dios no nos ha dado conforme a nuestros pecados. Pero llegará el momento en el que la Biblia dice: juntará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pregunto, ¿está haciendo acepción de personas ahí? No, está haciendo juicio conforme a la obra de cada uno, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué conforme a la obra? ¿Qué no dice? Estuve desnudo y no me vestisteis, estuve en la cárcel y no me visitasteis, estuve en el hospital y no venisteis a mí?
¿Qué está juzgando? La obra. Ahora, por supuesto, lo que Jesús está hablando ahí, hermanos, no está hablando simple y sencillamente de que, no, yo ya me salvé porque todos los domingos me voy al hospital a llevar burritos, ya la hice. No, hermano. Entendamos, ¿no? Dios, hermanos, está esperando que su pueblo se santifique. Volvemos a Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Así mismo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Vamos a avanzar porque si no, no alcanzamos a terminarlo todo. Versículos 15 al 16 dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ok, los creyentes debemos esforzarnos en vivir en santidad, hermanos. Primero, porque no fue cualquier cosa la que se pagó por nosotros. Segunda, porque el Dios que nos salvó no hace acepción de personas. Él va a juzgar tal como debe ser. Y tercero, porque Él mismo, hermanos, es santo. Y porque es santo, es fiel. ¿Estamos? Fíjese bien. Porque es santo, es fiel. Y porque Él es fiel, su palabra es fiel. ¿Cierto o falso? Ok, entonces estamos de acuerdo, es cierto. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben, ¿qué? Suceder pronto. Mire, hermano, porque Dios es santo, Él nos está diciendo en su palabra que cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. Todo aquel que hace abominación y mentira, todo aquel que ama la maldad, todo aquel que resiste el poder el rendir la vida delante del Señor Jesucristo. El versículo 8 del capítulo 21 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es santo, y porque santo es fiel, y porque es fiel su palabra se va a cumplir. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Cosa por cosa, hermano, necesitamos verlo. Mire, Dios es santo. Porque es santo, Él no miente. Y porque Él no miente, su palabra se cumple. Hoy, amado hermano, podemos ver alrededor del mundo cómo los volcanes están en erupción, la tierra está temblando, las tormentas en el mar, hermano, llegan cada vez más lejos. Hace 2-3 días estaba viendo de un huracán, hermanos, que llegó hasta Finlandia. Nunca una tormenta de ese tipo había llegado tan alto. Nunca. Estamos viendo, hermanos, el cumplimiento de la palabra de Dios, porque Él es santo, porque Él es fiel. Hermanos amados, mucha gente me pregunta: oiga, ¿y si Dios es bueno, por qué permite que pase todo eso? ¿Por qué si Dios es bueno permite tanta destrucción? ¿Por qué si Dios es bueno permite que tanto niño sufra? ¿Por qué si Dios es bueno permite esto y aquello? Amados hermanos, no estamos viendo sino la consecuencia de nuestra desobediencia, y estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge el bien para que vivas. El hombre escogió el mal, hermanos. El hombre escogió lo malo, el hombre escogió el pecado, el hombre escogió todo lo que lo alejaba de Dios. Y ahora lo que estamos viendo es esa lejanía de Dios en el corazón del hombre. Hermanos amados, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es santo. Por eso se está cumpliendo su palabra. Mire, hermano, usted y yo tendríamos razones de preocuparnos si no estuviéramos viendo lo que estamos viendo en el mundo. Pero eso que estamos viendo en el mundo no es para que usted se preocupe, es para que usted se prepare. Amén, aleluya. Es para que usted y yo nos preparemos. Porque eso que estamos viendo en el mundo, hermanos, no es más que Dios con su dedo en el renglón.
Dios no ha quitado el dedo del renglón. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿A qué se refiere esa frase, hermano? Cuando dice no quitas el dedo del renglón, ¿a qué se refiere? A que está empeñado en cumplir eso. Y Dios, hermano, está empeñado en cumplir su palabra, porque Él prometió, y como Él es santo, Él cumple lo que promete. ¿Ustedes tienen que entender? Lo que estamos viendo ahorita, hermanos, no es más que el cumplimiento de la palabra. Esto nos habla, hermanos, de la santidad de Dios. Aquel que nos llamó es santo, hermano, y porque Él es santo, demanda santidad de nosotros. Yo sé y entiendo, hermanos, que Jesús era Dios, es Dios. Pero quiero referirme a Jesús en la tierra, hermanos. Cuando estuvo en la tierra, en carne y hueso, Él era Dios, 100% Dios. No era mitad Dios y mitad hombre, Él era 100% Dios. Pero también era 100% hombre. No era mitad hombre, era 100% hombre. Y nunca se halló mentira en su boca. Nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Él dijo: por eso me ama mi Padre, porque siempre hago lo que le agrada. Si Jesús hubiera cometido una sola desobediencia al morir en la cruz del Calvario, hermanos, no se hubiera podido levantar. Su cuerpo hubiera sido absorbido por la muerte. Espero estarme haciendo entender, hermanos. Dios es santo y nos muestra en Jesús que podemos luchar contra la tentación y vencer. Hace algunos días yo les comentaba, Dios sí permite que pasemos por pruebas más allá de nuestras fuerzas, pero no permite que seamos tentados más allá de ellas. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa es ser tentado y otra cosa es ser probado, cosas diferentes. Y aunque Dios ciertamente no permite que tú seas tentado más allá de tus fuerzas, a veces sí nos permite ser probados. El punto aquí es en cuanto a la tentación. Dice la palabra que junto con la tentación Dios nos da también la salida. Usted y yo, hermano, no tenemos a un Dios que se complazca en tentarnos. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Ese Dios santo está allí, hermano, para socorrerle en medio de la tentación. ¿Y sabe qué, hermano? Por experiencia propia se lo dijo. Y me pongo a mí como ejemplo, hermano, porque yo no conozco su corazón, yo no conozco su vida, pero le puedo decir, hermano, que Dios me ha sostenido. Aleluya, gloria a Dios. Yo fui esclavo de la pornografía mucho tiempo, hermano, pero le puedo decir que Dios me ha sostenido. Dios ha estado conmigo. Sí, han venido momentos de debilidad, pero Dios me ha dado la salida. Dios me ha dado la fuerza. Dios me ha dado el poder para decir no en el nombre de Jesucristo. Y hermano, hoy estoy aquí delante de usted y le digo: ese Dios santo y poderoso le puede sostener. Ese Dios santo y poderoso está con nosotros. Ese Dios santo y verdadero está ahí para socorrernos, porque Él es santo y Él demanda santidad de su pueblo. Él demanda santidad en su iglesia. Él me ha sostenido y Él lo puede sostener a usted. Él me ha fortalecido y lo puede fortalecer a usted. Él está conmigo y está con usted. Él demanda santidad, hermano. ¿Y sabe por qué la demanda? Porque Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para ayudarnos. Si Él no estuviera, hermano, ¿qué derecho tendría para exigirla? Pero Él está. Él está. Y gracias a Dios porque Él está. Porque sin Él no podríamos jamás. Hoy, hermano, yo quiero invitarlo. Yo no conozco su corazón, yo no conozco su vida y no me interesa conocerla. Lo que sí le puedo decir, hermanos, es que Dios está aquí hoy. Aleluya. Y Él está aquí para ayudarnos, hermano, cualquiera sea nuestra necesidad. Vimos al menos 3 razones, hermanos,
por las cuales debemos vivir en santidad. Ninguna cosa inmunda entrará en la santa ciudad. Y yo quiero invitarlo para que analicemos nuestro propio corazón y le digamos: Señor, tú conoces mi vida, aquí estoy delante de ti. Si hay algo en su corazón, si hay algo en mi corazón que ofende tu santidad, Señor, límpiame, ayúdame a santificarme, ayúdame a vivir en tu voluntad, en tu palabra. Echa de mí toda fornicación, todo adulterio, todo robo, toda mentira, toda hipocresía. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en lo que leímos en Pedro. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 1: desechando pues toda mentira, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es una detracción, hermano? Es contrario a la atracción. Una detracción es lo que me jala hacia atrás. Una atracción es lo que me atrae, lo que me lleva al punto que quiero llegar. Dice ahí: desechando todas las detracciones, todo lo que me aparta, todo lo que me detiene, todo lo que no me deja avanzar. Pablo lo dijo de otra forma, y él dijo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. También Pablo dijo: despojémonos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado. El viejo hombre no tiene remedio. Hay personas que he escuchado que dicen: hay que orar por el diablo para que se arrepienta. Ya no tiene remedio, es más, ni siquiera tiene opción de arrepentirse. Ya está condenado, ya está enjuiciado. Pero usted y yo no. Usted y yo hoy podemos venir delante del Señor y decir: Señor, ayúdame a librarme de todo esto. Ayúdame a despojarme de todas estas detracciones. Yo no sé si hay algo en usted, yo no, repito, no le conozco. Le he visto aquí en el templo, quizá 3, 4, 5 horas por semana. Pero allá en la intimidad de su casa, allá en la intimidad de su trabajo, allá en la intimidad de su corazón, solamente Dios y usted se conocen. Así que yo lo quiero invitar en esta tarde, hermano. Yo lo invito para que analice su propio corazón. No le voy a invitar al altar si no quiere venir, si no quiere sentirse a lo mejor exhibido. No tiene que hacerlo. Pero si usted quiere venir al altar, hágalo también, puede hacerlo. Aquí la idea, hermanos, no es que usted que se queda en su banca o usted que viene al altar levante su dedo contra su hermano. Aquí se trata, hermano, de que vengamos delante del Señor y digamos: Señor, tú conoces mi corazón, mi propio corazón. A mí no me importa cómo viene mi hermano, cómo viene mi hermana. A mí me importa cómo voy a salir yo de aquí. ¿Cómo voy a salir yo de aquí? ¿Cómo vienen mis hermanos? Eso es lo que a mí menos me importa. A mí lo que me importa es salir de aquí con tu bendición, Santo, con tu gracia, con tu misericordia, lleno de tu presencia, Señor, en santidad, para agradarte en todo lo que hagas, Señor. Yo me presento hoy delante de ti, Señor, reconociendo mi necesidad de tu presencia, reconociendo mi necesidad, Señor, de que tu Espíritu Santo se mueva en mi vida, en mi corazón.
te ruego, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que han tenido el valor, Señor, de reconocer su necesidad de ti, Dios. No solamente los que están aquí en el altar, también aquellos que están en sus lugares, Señor, reconociendo delante de ti, Señor, su necesidad. Por aquellos que están en internet, Señor, que no han estado aquí en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que te glorifiques, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, Señor. Y que el poder de tu gracia descienda sobre esta congregación, Padre. Sobre todos y cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que te glorifiques, Señor. Y que en esta tarde, Señor, tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor. Que en esta tarde tu palabra pueda llegar a la vida, a la mente, a lo más profundo de nuestro ser, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te suplico que te glorifiques. Yo te ruego, Señor, que perdones todo pecado, Señor. Que nos ayudes a vivir en santidad, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Padre, y nos limpias cada día, Señor, cada vez más y más, Señor. Perdona todo pecado, toda mentira, toda lascivia, Señor. Limpia tu iglesia. Limpia tu iglesia, limpia tu iglesia, Señor. Limpia tu iglesia. Hoy necesitamos que tú nos limpies, Señor. Hoy necesitamos que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas. Hoy necesitamos el mover de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy necesitamos que tú te glorifiques en nosotros. Que tu Espíritu Santo venga a llenar nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a redarguir, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a redarguir, Padre, nuestro corazón, nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, escudriña nuestro corazón, Señor. Escudriña nuestro corazón. Escudriña, Señor.
Gloria a Dios. Les decía, hermanos, yo quiero hacer esta invitación en esta tarde. Si hubiera alguien aquí en la congregación o allá en internet que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, los tiempos nos están marcando la salida de la iglesia. Los tiempos que estamos viviendo nos están mostrando que Jesús viene por su pueblo. Solamente aquel que no quiere no lo puede ver, pero estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, que todos nos arrepintamos y que todos tengamos este trato con Él. Así que yo quiero invitarle a usted que está en internet, y quizás si hubiera alguien aquí en la congregación que no ha recibido el perdón de Dios por la sangre de Jesucristo, yo lo invito para que en esta tarde usted lo acepte. No deje pasar más tiempo. Dios le dijo a ese niño: prepara tu casa, porque morirás y no vivirás. Yo quiero traducírselo a usted al español mexicano, chihuahuense. Prepare su casa, porque Cristo viene pronto. Amén, aleluya. Así que yo lo invito para que cierre sus ojos. Si usted quiere recibir el perdón de Jesús, cierre sus ojos. Allí en donde usted está, en internet, aquí en el templo, cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de ti. He entendido que tú vienes por una iglesia santa, a la cual quizá yo no pertenezco, pero quiero pertenecer. Yo quiero, Señor, pedirte que me perdones por todos mis pecados. Dígaselo usted al Señor en sus propias palabras, o repítalo conmigo, pero dígaselo al Señor: perdona mis pecados. Perdóname por llevarte a la cruz con mis pecados. Quizá yo no estaba presente en ese lugar, quizá yo no estaba ahí viendo cómo te azotaban, cómo te escupían, cómo te golpeaban, pero ahora entiendo, Señor, que moriste por mis pecados y por los de aquellos que estaban ahí. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname. Padre del cielo, perdóname, porque por mis pecados tu Hijo fue a la cruz del Calvario. Espíritu Santo, te suplico que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que me santifiques por completo, para que en aquel día yo pueda ir contigo a la eternidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.